Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y quiero alabarte y glorificarte, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón por todas esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, aquellas que pudiendo haberlo hecho, no lo hice, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto, y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Y nosotros estamos aquí confiados en tu amor y en tu poder, Señor. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros aquí estamos más de dos, y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu persona, de tu amor y de tu espíritu, Señor. También en este momento, Jesús, quiero poner en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traen en el corazón. Cada intención, Señor, incluso eso que no nos animamos a pedir. Junto con cada miedo, Señor, en este momento nos vaciamos de nosotros, nos vaciamos de esas dudas, de esos problemas, de eso que nos agobia, que nos aprieta el corazón, y también de todas nuestras alegrías, nuestros proyectos y nuestros sueños. Todo en tus manos, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que le conceda a cada uno, a cada una, esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, de forma pausada, de forma consciente. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que el Espíritu Santo sea el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. De esta forma, en este ambiente de oración, vamos a iniciar nuestra catequesis. Solemos iniciar a menudo con un salmo, o si no, solemos iniciar con alguna otra lectura. Sin embargo, hoy me gustaría empezar de una forma diferente. Me gustaría compartir con ustedes un breve resumen del conversatorio de ayer. Ayer fue la fiesta de Cristo Rey del universo. Y así también aquí en nuestro país, en Paraguay, se celebró el Día Nacional del Laico por segundo año consecutivo. Entonces, festejando ambas fiestas y en particular el Día Nacional del Laico, se realizó un conversatorio que se llamó La identidad y la misión del laico. La identidad y la misión del laico. Este conversatorio se realizó en la ciudad de Carapeguá. Allí se celebró la misa, la celebró el obispo, que es el Monseñor Celestino Campos. Él es el encargado de la Coordinación Nacional de Laicos. Entonces, por ese motivo fue que se celebró allí la misa y allí también el conversatorio. Estuvimos participando de él el padre Bonifacio Romero, redentorista, yo en representación de los laicos, y también nuestro querido hermano Aníbal Casco de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Él estuvo moderando, entonces él nos iba haciendo preguntas y nosotros íbamos respondiendo. Todo relacionado con la identidad y la misión del laico, y especialmente relacionado también con el mensaje que dio el Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Misiones, en donde el mensaje fue: aquí estoy, envíame. Esa frase tomada del capítulo número 6, versículo número 8 del libro de Isaías. Entonces, en ese contexto, el Señor pregunta y vuelve a preguntarnos hoy: ¿a quién enviaré? Esa pregunta se hizo ya muchos años antes de que nazca Cristo incluso, pero hoy, en el año 2020, siglo XXI, el Señor vuelve a preguntarnos: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a llevar mi amor, a llevar mi luz, a llevar mi misericordia, a llevar mi paz? Y entonces es ahí donde el profeta responde y él dice: aquí estoy, envíame. Entonces el Papa eso es lo que quiso transmitir en esta Jornada Mundial de las Misiones, especialmente dirigida a que estemos aquí y que nos envíe para cumplir la misión. Esa misión de primero estar con Él y luego ir a predicar el Evangelio con nuestras palabras y nuestras obras. Entonces empezó con una introducción donde el padre Boni nos explica quiénes somos los laicos. Si quieren pueden ir a ese video y van a poder encontrarlo. Pero me gustaría ir contestando las preguntas directamente que me tocaron a mí responder. La primera decía: teniendo presente el mensaje del Papa Francisco por la Jornada Mundial de las Misiones, aquí estoy, envíame. Dice: ¿a quién realmente está llamando Dios a salir de sus comodidades para anunciarlo en medio de esta situación difícil en que hay tanta necesidad del Señor, de la vida que sana y que salva? ¿Cómo están respondiendo los laicos a esa llamada a la misión que nos hace el Señor? ¿Cómo podremos llevar adelante nuestro camino misionero, nuestra misión, la de toda la Iglesia? A ello respondí que yo creo que Dios nos está llamando a todos, no solamente a los cristianos, no solamente a los católicos, sino a todas las personas, así como el Papa dirige su carta Fratelli Tutti no solamente a los cristianos, sino a todas las personas de buena voluntad, porque finalmente todos estamos llamados a construir el reino de Dios. Entonces, ¿a quién está llamando? A todos. Tal vez en situaciones anteriores es más fácil identificar que nos llama a nosotros los cristianos. Sin embargo, esta pandemia le está afectando al mundo entero. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios está queriendo tocar todos los corazones, aprovechar esta situación de dificultad para que nosotros nos despertemos. ¿Y cómo estamos respondiendo los laicos?
Yo creo que la mayoría no está respondiendo. La mayoría no está respondiendo porque la mayoría considero que no escucha luego el llamado. Estamos en un mundo tan agitado, con un ritmo de vida tan acelerado que yo pienso que muchas veces no podemos escuchar el llamado. Entonces están los que no escuchan el llamado, que tal vez pueda que sean la mayoría. Después hay algunos que escuchan el llamado, pero no se animan. No se animan a dejar sus comodidades, a decir, Señor, detrás tuyo me voy. Lo que vos me digas voy a hacer. Entonces, esas son personas que escuchan el llamado, pero tampoco responden. Y finalmente creo que hay personas que sí escuchan el llamado y sí están sirviendo, sí están cumpliendo la misión. Tal vez sean menos, pero están ahí, siendo esa luz en medio de este tiempo de oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante nuestro camino misionero? Nuestra misión, la de toda la iglesia. Primero, como está relacionado con el nombre del conversatorio, es poder reconocer cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros tal vez como paraguayos o sea cual sea la nacionalidad que tengamos, nos reconocemos como tales. Aquí en Paraguay nos reconocemos por el idioma en el que hablamos, por la forma en la que nos vestimos, por las cosas que comemos, por una actitud hospitalaria tal vez. Entonces, hay muchas características que nos identifican como paraguayos. Y esa identidad no deja de seguirnos. No se desprende de nosotros dependiendo del lugar en el que estemos. Si estamos en nuestra casa, somos paraguayos. En nuestro trabajo, somos paraguayos. En la iglesia, somos paraguayos. En la sociedad, también. Entonces, en la medida en la que nosotros los laicos reconocemos nuestra identidad, y esa es la de hijos de Dios. Nosotros a partir del bautismo somos hijos de Dios, y esa es nuestra identidad, a la cual nosotros estamos llamados a reconocer, a entender y a vivirla. Y a llevar esa misma identidad, así como esa identidad de nuestro país, a todos lados donde nos toque estar. No solamente en esos lugares en los que sabemos que nos gusta, sabemos que van a recibir bien nuestra identidad, sino especialmente en esos lugares donde tal vez no se reciba bien. Y muchas veces es especialmente en nuestra familia donde no se da esa situación. Y ese es el primer lugar en donde estamos llamados a dar testimonio. Yo sé que muchas veces es el lugar más difícil, sin embargo el Señor quiere que ahí también lo demos. Entonces, reconociendo nuestra identidad de hijos de Dios, podemos llevar a cabo esta misión. Ahí entonces surge la pregunta, ¿cuál misión? ¿Cuál misión? Y ahí nos vamos al Evangelio, al capítulo 3, versículo 13 de San Marcos, 13 y 14, en donde ahí nos narra de que esta no es una identidad, esta no es una misión que nosotros elegimos, que nosotros empezamos, sino que es una identidad que Dios nos regala y una misión que Él nos encomienda. Una misión en la que Dios mismo nos elige, a vos y a mí, y a todos nosotros los laicos especialmente, a llevarla a cabo. Y nos dice el Evangelio, Jesús bajó del monte y eligió a los que Él quiso, dice. Jesús bajó del monte y eligió a los que Él quiso. Es una elección de Dios. Para dos cosas nos dice el Evangelio. Primera, para estar con Él. Para estar con Él. Para eso Jesús nos llamó. Para estar con Él. Entonces, nosotros de repente creemos que tenemos que hacer cosas, decir cosas, y no. Lo primero es estar con Él. Después viene hacer cosas, decir cosas. Primero estar con Él. Eso es lo que llena nuestra alma de Dios para que nosotros, llenos de Dios, podamos llevarle a Él. Que no sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia nada más, sino que sea su persona la que llevemos, su alegría y su paz. Entonces, primero los llamó para estar con Él. Para estar con Él en la Eucaristía, a través de la comunión, físicamente unidos a Él.
físicamente unidos a Él, en la adoración, en la comunidad, en su palabra. Entonces, para que estemos con Él, y Él nos dijo que Él va a estar con nosotros y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, paso 1 de la misión, estar con Jesús. Y eso necesita tiempo. Si nosotros queremos estar con alguien a quien amamos, ya sea nuestra novia, nuestro amigo, nuestra amiga, algún pariente, necesitamos dedicarle tiempo. Y así mismo ocurre con Dios. Es importante que cada día le dediquemos un tiempo, aunque sea 10 minutos, pero cada día. Entonces, parte 1 de la misión, estar con Él. Excelente. Parte 2, enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos llamados a predicar? Y ahí leemos el final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Nos dice, vayan por el mundo. Esa es la misión. Vayan por el mundo y enséñenles. Primero, vayan por el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Hagan que todos sean mis discípulos. De Él, no nuestros. De Él. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Esa es la misión. Entonces, estar con Él y salir a predicar con palabras y con obras. Esa es la misión del laico. Poder anunciar ese querigma, ese mensaje del Evangelio de que Dios se encarnó, vivió, murió y resucitó para salvarnos y nos envió su Espíritu para que nosotros podamos continuar con la misión, para salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte y regalarnos la vida eterna. Entonces, esa es nuestra misión, nuestra identidad, hijos de Dios, hijos amados por Dios, hijos amados que devuelven una respuesta de amor. Identidad, misión, estar con Jesús y anunciar el Evangelio. Fin. Anunciar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestras obras. Luego, pregunta Aníbal y dice, el Papa nos dice, la misión iglesia en salida no se logra mediante un simple esfuerzo de la voluntad. Es Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, no se logra con la simple voluntad, sino que es Cristo mismo que a través del Espíritu Santo quien saca a la iglesia de sí misma en la misión de anunciar el Evangelio. En ese sentido, uno de los puntos claves para que seamos auténtica iglesia en salida es la formación cristiana integral y propia de la vocación laical. Aquí viene la pregunta, entonces dice, bueno, aquí no es la iglesia, aquí no es la simple voluntad, es Cristo que a través de su Espíritu Santo nos hace salir y podemos nosotros, para convertirnos en esta auténtica iglesia en salida, no solamente podemos, sino que necesitamos una formación cristiana integral. Y dice, ¿cómo pueden los laicos formarse desde la propia vocación, formarse para la misión? ¿Cómo llevar a cabo esa formación en sus comunidades? Entonces, ya conocimos nuestra misión. Una forma de formarnos es acercarnos a nuestro párroco, acercarnos a ese sacerdote que gratuitamente se preparó, 10 años estudió para regalar su vida entera, para poder ayudarnos. Entonces, una forma de formarnos es acercarnos a nuestro párroco. Otra forma es acudir a la palabra de Dios y ver qué es lo que nos enseña la Iglesia con respecto a esa palabra. Así también tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio de instrucciones de qué significa ser católico, qué implica la fe y cómo estamos llamados a vivir, ¿sí? Entonces, ahí nos habla sobre la fe, nos habla sobre los cristianos y sobre la vida del cristiano. Ese compendio lo escribió San Juan Pablo II en el año 1992. Así también podemos formarnos con innumerables fuentes que tenemos dentro de la iglesia que están disponibles en las plataformas online. Yo le mencioné especialmente al padre Raniero Cantalamessa,
que es el predicador de la casa papal. Imagínense tener a nuestro alcance las prédicas que él prepara para el Papa y los cardenales de Roma. Puede llegar hasta nosotros. Es cuestión de entrar a YouTube y en lugar de buscar nuestro reggaetón, nuestro trap y esas músicas que no nos hacen crecer para nada y que no son nuestras, buscar lo que sí es nuestro, lo que sí es de nuestra identidad. Y buscarle al padre Raniero Cantalamessa, por ejemplo, o a Fray Nelson Medina, a quien yo sigo muy, muy de cerca. O también tenemos justamente al padre Boni, que los días miércoles y domingos sube sus homilías. También tenemos aquí todas estas catequesis que nosotros transmitimos y preparamos con mucho amor y con mucha dedicación para que realmente sirva de ese crecimiento. Y entonces, básicamente son esas las fuentes de formación. Hay muchísimas otras, pero debido al tiempo cito estas. Luego viene una pregunta que nos hicieron a ambos, en donde nos dice, en cuanto a la pertenencia social, es decir, a pertenecer a la iglesia, generalmente el laico tiene conocimiento del contexto general, social, económico y político en el que vive, es decir, tiene un conocimiento del ambiente más amplio, porque es en el ambiente en el que el laico se mueve. Y nos dice, pero realiza poco esfuerzo por cambiar o transformar esas realidades. Entonces, conocemos nuestro contexto político, nuestro contexto económico, nuestro contexto social, y decimos, bueno, esta gente que vive en la pobreza, conocemos esta desigualdad que existe de oportunidades, conocemos ciertas situaciones políticas que se aprovechan de los más vulnerables. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos eso, pero nos quedamos tranquilos? Aquí en Paraguay, más o menos el 89% son católicos. Entonces, si 89% son católicos, ¿cómo se explica un nivel tan alto de corrupción? Somos prácticamente uno de los países más corruptos de toda Latinoamérica. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay una falta de identidad de esos cristianos, de darse cuenta detrás de quién nos vamos. Entonces, ahí pregunta, ¿están los laicos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, para escuchar la llamada a la misión? Nos pregunta. Y dice, ¿qué falta para que estén listos? Para empezar el proceso de transformar la realidad que a todos nos exige salir de nosotros mismos y de nuestras comodidades para acudir a esa llamada y comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia. Ahí es cuestión de que veamos quiénes fueron los primeros en recibir al Espíritu Santo como tal. Primero, Nuestra Señora. Ella tuvo una actitud de disponibilidad hacia Dios. Ella tomó una decisión. Entonces, ahí a mí me viene esta profecía de Joseph Ratzinger. Le llamo así porque en el momento en el que él hizo esta profecía fue en el año 1969. Y a él le preguntaron cómo él veía que iba a ser la iglesia en el año 2000. Y él hace una profecía en una entrevista radiofónica y él dice, para el año 2000 la iglesia se hará pequeña, dice él, y deberá empezar todo desde el principio. No podrá llenar todos los templos y los espacios que antes ocupaba. Pero, aquí viene lo importante. Se presentará de una forma más intensa que nunca antes. Se presentará como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Solamente vamos a estar dentro de la iglesia los que queremos estar, los que realmente amamos a Dios. Todo el resto va a apartarse. Sin embargo, va a presentarse de una manera más intensa porque los que estemos dentro somos los que vamos a estar ardiendo de amor por el Señor.
dando testimonio. Entonces ahí va a presentarse nuevamente la iglesia, así como en sus inicios. Que la gente le llame la atención cómo nos amamos. Y ahí vamos a empezar de vuelta. Y solamente se puede acceder a través de una decisión. Es decir, yo hoy decido. Yo hoy tomo la decisión de cambiar mis prioridades. Hoy yo le digo sí al Señor. Y le digo sí para siempre. Porque el Señor nos dice, el que persevera 6 meses se salvará. No, ¿verdad? Tampoco dice el que persevere 20 años. Dice el que persevera hasta el final se salvará. El que persevera hasta el final. Entonces el Señor lo quiere todo. El Señor lo quiere todo. Quiere que nos demos cuenta que somos sus hijos y que Él lo quiere todo. Así como Él lo dio todo por nosotros, Él lo espera todo. Y si bien a veces podemos fallar, lo importante es nuestra decisión de permanecer en la iglesia, de permanecer en el amor de Dios y ser esa iglesia en salida para aquellos que le necesitan. Para aquellos que le necesitan. Entonces, ¿qué es necesario para recibir? Es necesario primero una decisión. Esa decisión de abrirse a Dios, de tomar esa decisión. Y de estar disponibles para Él. Así como ella estuvo disponible. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, aquí estoy, dijo ella. El Señor preguntó, ¿a quién enviaré? Ella dijo, aquí estoy. Después de haber partido los apóstoles reunidos en Pentecostés con ella presente, ¿qué dijeron? Aquí estamos, reunidos en oración, y ahí reciben el Espíritu Santo. Si nos vamos nosotros al Evangelio, Jesús narra en uno de los capítulos y Él dice, ¿quién acaso cuando su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? Cuando le pide un huevo, le da un escorpión. Si ustedes, que son malos, comparados con Dios siempre, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, el Padre de ustedes les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, ¿qué es necesario para recibir este Espíritu Santo? Una disponibilidad, una pausa a mi vida y atender a Dios. Y decirle, Señor, hoy yo quiero servirte. Y cada día volver a decir lo mismo. Entonces ahí pedirle al Señor, pedirle. Y Jesús nos dijo, al que pida se le dará. Entonces es necesario solamente un corazón abierto y una mente abierta. Que tengan esa actitud disponible hacia Dios. Eso es lo necesario. Yo considero que eso es todo lo necesario para que podamos estar listos para recibir al Espíritu Santo. Y después finalmente en una de las últimas preguntas, la última pregunta nos dice cómo deben actuar para no separar sus vidas cotidianas de la misión, para asumir el papel al que están llamados dentro de la iglesia. ¿Qué disponibilidad deben tener para abrazar la tarea evangelizadora, para responder a Dios, aquí estoy, envíame? Entonces, nosotros, ¿cuál es la actitud? Una actitud de disponibilidad mencionamos y tener clara cuál es nuestra prioridad en la vida, así como los apóstoles. Cuando los apóstoles en el libro de Hechos que leímos decían hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Primero a Dios y luego a los hombres. Entonces ahí nosotros tenemos clara nuestra prioridad, de que primero es nuestra salvación y cumplir lo que Dios nos manda y poder llevar ese reino de Dios a todos lados. Entonces ahí decimos, bueno, pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y ahí San Pablo nos ayuda y nos da una respuesta en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y él nos dice, no es comida, no es bebida. Es decir, no es nada material, sino que es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces, a eso es lo que nosotros estamos llamados, a buscar primero el reino de los cielos, ese reino. Y en la medida en la que cada uno de nosotros entra a ese reino y vive esa alegría, esa paz y esa justicia en el Espíritu Santo, entonces podemos construir el reino.
y de esa forma mantener esa coherencia de vida. Nosotros estamos caminando hacia el año 2022. Estamos en el 2020, terminó el año litúrgico el día de ayer con la fiesta de Cristo Rey y empieza nuevamente el siguiente año, que sería el año 2021, dedicado al año de la Eucaristía. Y finalmente en el año 2022 llegamos al año del laicado y de la coherencia de vida. Entonces ahí nos damos cuenta de que es importante nuestra misión. 99,97% somos laicos de los católicos y solamente 0,03% son sacerdotes. Entonces tenemos un rol fundamental en la sociedad. Y es importante que conozcamos este rol. ¿Cuál es nuestro rol? De llevar a Cristo a todos nuestros ambientes. A primero estar con Él y luego anunciar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestras obras. Fin. Entonces ese es más o menos el resumen del conversatorio que tuvimos el día de ayer y que nos ayuda hoy para poder asumir nuestro rol, para conocer nuestra identidad y nuestra misión. Nosotros no estamos aquí por coincidencia, estamos porque Dios nos eligió. Dios decidió por algún motivo, no sé cuál, eligió confiar en nosotros. Así que nos toca a nosotros darle una respuesta de amor. De esta forma pasamos ya al capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles. Continuamos con este Evangelio del Espíritu Santo, como lo llaman los primeros cristianos. Entonces vamos al capítulo número 10 para ver cómo justamente vivieron los apóstoles, la misión que ellos tenían. Hoy vamos a empezar en el versículo número 24. Iremos hasta el final, que es el versículo número 48. Así que ánimo, fuerza, vamos que vamos. En el inicio de este capítulo 10 habíamos visto de que Cornelio, que era un capitán del batallón itálico, es decir, del ejército romano, tuvo una visión. En esa visión, Dios le dice que a través de un ángel que envíe a sus amigos a buscarle a Pedro. Pedro también tiene una visión que le dice: anda junto a ellos. Ahí en esa visión vimos de que descendía una carpa del cielo que tenía todo tipo de bestias y ahí le decía: mata y come, cuando Pedro estaba ayunando. Entonces él dice: no, Señor, y ahí él le dice: no llames a nada impuro, diciendo de que nadie es impuro por nacimiento solamente. Entonces ahí vimos después que llegaron estas personas y en el 19 decía: como Pedro seguía recapacitando sobre esta visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Y en el 20: baja y vete con ellos sin vacilar. Y ahí le cuentan de que Cornelio les envió. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Y ahora empieza nuestra lectura de hoy. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado buscar. Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa,
cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes. Cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes, que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope, y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Te mandé a buscar enseguida, y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí nuevamente vemos como el protagonista de este libro de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo que va obrando a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Ya vimos cómo obró en San Pablo y ahora está obrando nuevamente a través de San Pedro. Empieza diciendo: al otro día llegaron a Cesarea. Para ubicarnos un poco nuevamente y refrescar la memoria, voy a mostrarles el mapa. Aquí en este mapa vemos que está marcado en rojo, sería el monte Tabor. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, hacia donde dice mar Mediterráneo, porque esa sería la izquierda, entonces llegamos a lo que sería Cesarea. Y ahí vemos en qué parte se encuentra. Y vemos que un poco más abajo, en esa misma dirección, estaba Jope. Es ahí donde se encontraba Pedro. Nosotros habíamos visto que en este lugar se encontraba Pedro, y Pedro había venido ¿de dónde? Vamos a mirar el otro mapa. Aquí donde dice Mar Muerto, ahí vemos que está Jerusalén un poco más cerca. Voy a agrandar un poco la imagen.
Entonces aquí abajo mismo vemos que dice Jerusalén. Jerusalén, Belén, Betfagé y Betania. Ahí vemos también Qumran. De estos lugares estuvimos hablando en la catequesis anterior. Entonces, Pedro fue de Jerusalén primero pasó por Lida y luego fue a Jope. Y luego de Jope aquí sube a Cesarea de Filipos. Fue aquí de Cesarea de donde vienen estas personas en nombre de Cornelio junto a Pedro. Aquí dice Jafa. Jafa es el nombre actual de Jope. Entonces de ahí va Pedro hasta allá sin demora. Ya ubicados en el mapa, continuamos. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando, nos dice. Cornelio los estaba esperando. Entonces, ahí nos damos cuenta de la actitud que nosotros estamos llamados a tener. Estamos llamados a estar esperando a Dios. Esperar el momento de poder ir a misa nuevamente. Cada día podemos ir. Yo empecé a ir otra vez como hace 15 días a la misa diaria a las 7 de la mañana. Entonces nos despertamos y nos vamos a la misa. Qué linda forma de empezar los días. Entonces, es ideal también si podemos esperar esta forma con una oración diaria y también una compañía que nos ayude, que tal vez es más difícil ir solo. Entonces, si conseguimos una persona que también quiera ir, es genial. Y si es nuestra novia, por ejemplo, mejor que mejor. Entonces, así tenemos más ganas todavía de ir a la misa. Espero. Bueno, continuamos. Entonces, aquí vemos de que Cornelio les estaba esperando. Esa es la actitud, una actitud de espera en Dios. Y dice, y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí San Juan Crisóstomo nos dice, reunir a su familia y amigos cercanos. Eso fue lo que hizo Cornelio. Reunir a su familia, a sus amigos cercanos para hacerlos partícipes de todo. Entonces nosotros eso estamos invitados a hacer. Eso debemos intentar. Principalmente con nuestra vida. La forma en la que nosotros vivimos tiene que ser lo que les motive a ellos a querer hacernos caso. A querer escuchar lo que tenemos para decir. Porque confiamos en que Dios va a poder obrar. Entonces, dar testimonio con nuestra vida para que ellos quieran. Además, con nuestras oraciones por ellos y finalmente con nuestras palabras. Entonces, reunir a nuestra familia, primero atraerlos con nuestro testimonio, con nuestras oraciones y finalmente con nuestras palabras. Seguir este ejemplo de Cornelio. Y dice en el 25, cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo, levántate que también yo soy un ser humano. Entonces le estaban esperando, llega Pedro, se arrodilla y Pedro le levanta y le dice, no te arrodilles, yo también soy un ser humano. Y ahí tenemos un testimonio escrito de Amonio de Alejandría, en donde él dice, Pedro le trata así a Cornelio siendo todavía gentil. Es decir, él era todavía un romano, era un gentil, todavía no recibió el Espíritu Santo y él le trata, no, vos tenés la misma dignidad que yo. Y es eso también lo que el Papa Francisco nos inspira en su encíclica Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, no creernos superiores o tratar con inferioridad a los que no tienen las mismas creencias que nosotros. Entonces eso ya nos resaltó Amonio de Alejandría. Y dice, ¿cómo deberíamos nosotros de tratar a todas las demás personas? Esa pregunta nos hace hoy. Podemos anotar, ¿cómo debo tratar a las demás personas? Con humildad, no creernos superiores. Y al decir yo también soy humano, yo Marco, yo pienso de que él dice eso para destacar de que él es un humano más, pero de que hay alguien más que no es solo un humano, de que hay alguien que es Dios, de que hay alguien que no es un simple humano, que aparte de ser humano es Dios. Entonces él dice, no ante mí, ante alguien más tenemos que postrarnos. Alguien que es verdadero Dios y que habitó entre ellos. Y luego, entonces, en el 27 dice, entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas les dijo,
Ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Es decir, ustedes saben que yo tengo prohibido hacer lo que estoy haciendo ahora, dice Pedro. Pero, a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso, porque Dios le manifestó, vino sin dudar. Y entonces quiero saber para qué me llaman, dice Pedro. Y ahí continúa Amonio y dice, debemos notar que Dios mismo ordenó al pueblo cristiano no llamar a nadie. Dios mismo ordenó al pueblo cristiano no llamar a nadie común o inmundo, sino a asociarse con ellos, dice, como aquellos que esperan de todos por la fe en Cristo. Entonces estamos llamados no a tratarle de inmundo, de profano, sino a juntarnos con ellos, así como hizo Cristo. Cristo se juntaba con ellos, pero no para transformarse Él en ellos, sino para que ellos pudieran transformarse en su figura, a su imagen. Entonces, en la medida en la que nosotros nos transformamos primero a imagen de Cristo, la harina no fermenta harina. Entonces, primero nosotros nos convertimos en levadura con nuestro encuentro con el Señor y luego nos asociamos con ellos para poder hacer fermentar la masa, para poder ayudarles a encontrar la verdad. Y ahí nos dice, porque es difícil, este comentario lo agregué yo, porque es difícil que de otra forma ellos quieran creer en la verdad en la que les anunciamos. Hay veces que nosotros queremos convencer, solamente presentar fundamentos, y que la gente diga, sí, había sido tú equivocado o equivocada toda mi vida, y ahora que vos me decís esto, entiendo. Es muy difícil que así sea. En cambio, desde el momento en el que nosotros somos personas cercanas y nos conocen y saben cómo vivimos, van a estar dispuestos a creer en esta verdad. Entonces, todos tenemos la misma dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Y estamos llamados no a tacharlos de profanos, de impuros, de comunes, sino a asociarnos con ellos para llevarles la verdad. Y dice, Cornelio le responde, Pedro había preguntado ¿para qué me llaman? Cornelio le responde, hace 4 días a esta misma hora. ¿Y cuál hora era esa? En el versículo 3 decía, una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios que entraba a su habitación le llamaba Cornelio, dice. Entonces a las 3 de la tarde. Ahí San Beda el Venerable nos resalta que fue muy apropiado que su oración, que la oración de Cornelio fuera escuchada. A esa misma hora, Cristo, a quien estaba suplicando, oraba con las manos extendidas sobre la cruz por la salvación del mundo entero. Entonces, Cristo estuvo a las 3 de la tarde, a esa misma hora, colgado en oración pidiendo por todos, pidiendo la salvación para el mundo entero. Entonces a esa misma hora aquí que nos resalta San Lucas que Cornelio recibió una visión. A esa misma hora se presenta Pedro ahí en representación de Dios. Y le dice, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas por Dios. Qué lindo que el Señor nos pueda decir eso y que nos diga, Marco, tus oraciones fueron escuchadas y tus limosnas han sido recordadas por Dios. Y que te diga vos, María, Juana, Luis, Oscar o el que sea tu nombre, ponerle tu nombre ahí. Y que el Señor te diga, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas recordadas por Dios. Pero para eso tenemos que hacer oración y tenemos que hacer limosna. Si no, Dios no se puede acordar ni tampoco puede escuchar. Así que nos dice, envía mensajeros a Jope y a buscar a Simón llamado Pedro. En este caso él le pide eso específicamente, pero a mí me pide otra cosa hoy y a vos otra cosa. Entonces toca discernir esas señales de los tiempos. ¿Qué son las señales de los tiempos? ¿Qué es lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que Jesús haría si él estuviese aquí hoy?
Si estuviese en tu lugar, en tu familia, o en mi lugar y en la mía, ¿qué haría él? ¿Qué haría él? Entonces ahí podemos escuchar lo que nos pide y poder hacer como Cornelio lo que Dios nos pide. Y dice, te mandé a buscar enseguida. Aquí no hay tiempo que perder. Ayer dijiste mañana. El viernes dijiste el lunes. El día es hoy. El momento es ahora de tomar esa decisión, de ingresar verdaderamente a la comunidad de la libre voluntad, a la comunidad que Dios instituyó. Y hacerlo hoy, hacerlo enseguida, y hacerlo para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora todos estamos aquí en la presencia de un hombre. No dice eso, dice en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y ahí San Juan Crisóstomo nos resalta, dice Cornelio que estamos ante Dios, no ante el hombre. Y que esta es la forma en que uno debe atender a los siervos de Dios. Es esa la actitud, como si fuera que es Dios mismo el que nos está hablando. No una persona, sino Dios mismo que nos está transmitiendo su mensaje a nosotros. Y eso hizo Cornelio. Entonces Cornelio escucha la voz de Dios, cumple y luego escucha la siguiente instrucción. Y cuando viene una persona en nombre de Dios, le escucha como si fuera Dios mismo. Estamos en presencia de Dios, dice, dispuestos a escuchar todo. No solamente lo que nos gusta, no solamente lo que nos conviene, sino todo. Porque Dios no nos dice lo que queremos escuchar o lo que nos conviene, sino lo que necesitamos escuchar, sino lo que nos va a llevar a nuestra salvación. Escuchemos todo lo que Él tiene que decir, y escuchar implica aceptar y implica llevarlo a la práctica. Y ahí dice escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Es decir, aquí no viene Pedro, no viene Simón Barjoná a decirle hola, ¿qué tal? Esto no. Viene trayendo lo que Dios tiene para decir. Escuchemos como tal, aceptemos como Dios nos pide y llevémoslo a la práctica. Y en el 34 entonces Pedro tomó la palabra y dijo, y ahí empieza su mensaje. Y lo dice ya de forma más resumida. Nos dice, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre personas. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos diferencia entre personas? Nosotros, si vemos a nuestro hermano de sangre, o a nuestro papá o nuestra mamá en la calle pidiendo comida, lo primero que vamos a hacer es darle lo mejor que tengamos, no un resto, no una sobra. O si le vemos ahí muriendo de frío o de calor, quemándose en el sol, vamos a poner una camisa, vamos a tratar de vestirle, de ayudarle, de alimentarle. Entonces, ¿por qué con nuestro papá o con alguien cercano, con un amigo haríamos eso, pero con la persona que está en la esquina pidiendo no hacemos eso? Es como que ya caemos en la rutina de que todos los días es lo mismo, y el Papa nos invita a salir de nuestra rutina. No todos los días son iguales. San José María Escrivá dice, ponele amor a tus días y cada día va a ser distinto. Cada día va a ser distinto. ¿Y de dónde sacamos tanto amor? Para el hombre es imposible, pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, amor, no hacer distinción de personas. Lo mismo ya leímos en alguna oportunidad en la carta de Santiago. Si al que viene todo trajeado le dice, ven, siéntate aquí, y le sirve. Y después entra una persona todo con ropa andrajosa y uno le dice, siéntate aquí a mis pies y sírvenos. Estás haciendo diferencia de personas. Dios no hace eso. Dios no ve a todos iguales. O a la persona más linda le sirve mejor. Y a esa persona que no es tan atractiva a los ojos, o a esa persona que es inteligente, a esa sí, pero a esa persona que le cuesta entender, no hacer acepción de personas. O este es cristiano, este es católico, este no, entonces, no. Esa no es la actitud del cristiano, eso no es lo que Dios nos pide. Dice San Pedro, dice, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre personas, dice. Y si Dios no hace diferencia, ¿quiénes somos nosotros para hacerlas? Nadie. Y como hijos suyos, como identidad suya, estamos llamados a actuar como Él, a actuar como nuestro Padre. Y dice, en toda nación
mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ya hablamos largo y tendido del temor de Dios, y estos que temían a Dios eran adoradores de Dios, que practicaban la justicia también. Bueno, continuamos. Ahora bien, dice. Empezó diciendo, Dios no hace diferencia de palabra. Ahora bien, Dios ha enviado a su palabra, y palabra está en mayúscula. ¿Por qué está en mayúscula? Porque ese en griego significa logos, que significa conocimiento, palabra, verbo. El verbo se hizo carne, ¿le suena? Espero que sí, porque si no estamos mal, muy mal. El verbo se hizo carne, la palabra de Dios, por quien todo fue hecho. Dios dijo, hágase la luz, y ahí se hizo la luz. Entonces todo se hizo por la palabra y para la palabra de Dios. Todo se hizo por Cristo y para Cristo. Todo el Padre, todo lo que creó fue para Él. Tanto le amó a su Hijo que todo fue para Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Tanto le ama a Él y tanto nos ama a nosotros, que le envía a Él aquí en la tierra. Y dice, ha enviado a su palabra, con mayúscula, a los israelitas, dándoles un mensaje de paz. Un mensaje de paz. ¿Pero qué paz? La ausencia de conflictos. Esa es la paz aparente que nos vende el mundo. La paz de Jesucristo es ni angustias ni miedos. Ni angustias ni miedos. Esa es la paz de Cristo. Que no tengamos miedo ni estemos tristes de anunciar el reino, de cumplir con nuestra misión en todos los lugares donde nos toque estar. Y dice, por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos, por medio de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Se encarna, y por medio de Jesús nos transmite este mensaje de paz. Vengo a traerles la salvación. En el 37 dice, ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Bueno, y ahí nuevamente vemos en el mapa que Galilea está aquí arriba, y ahí dice Genezaret, y ahí está Nazaret. Entonces aquí nos menciona y nos dice Jesús de Nazaret. Y todo lo que pasó en la región de Galilea, que es toda esta región que vemos aquí arriba, y dice, ustedes ya saben todo lo que ha sucedido en todo el país judío, es decir, en todo esto, Galilea, Samaria y Judea, que está más abajo. Y nos dice, luego del bautismo que predicó Juan. Y ahí continúa en el 38. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios. En otras traducciones dice fue ungido por Dios. Ungido por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder. Fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Entonces ahí San Beda el Venerable nuevamente nos ilumina y nos dice, no en el momento de su bautismo, no fue ungido con el Espíritu Santo en el momento de su bautismo, cuando Juan ve descender al Espíritu Santo como en forma de paloma sobre él, sino que en ese momento prefiguraba a su cuerpo. Cristo prefiguraba a su cuerpo. Entonces, en este momento del bautismo que menciona aquí, se narra en el Evangelio que se abrían los cielos y Juan ve que desciende el Espíritu Santo como paloma sobre Cristo. Entonces, en ese momento no fue la primera unción de Cristo con el Espíritu Santo, sino que ahí Cristo prefiguraba su cuerpo, que es la iglesia, y que en el bautismo desciende el Espíritu Santo. En el bautismo desciende el Espíritu Santo. Entonces, en el momento de su encarnación, es como que ahí recibe la persona de Cristo esa unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fecunda a María y entonces a partir de ahí va a nacer Cristo. Entonces fue ungido en su persona humana por Cristo, por Dios, por el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta de la unión de la Trinidad. ¿Y en dónde se da esa unión? En María. Es el Padre quien fecunda a María con el Espíritu Santo y de ahí nace Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene esa mujer con nuestro Señor, de la relación tan íntima que tiene con Dios. Y entonces,
Cristo aquí nos dice, fue consagrado, Jesús de Nazaret fue consagrado, fue ungido por Dios y dice que le dio su Espíritu Santo, que le dio Espíritu Santo y poder. Como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien. Entonces, ¿cómo la gente se da cuenta de que Dios estaba con él y que él podía hacer esos milagros? Porque Dios estaba ahí. Entonces, en la medida en la que más obras buenas nosotros hacemos, la gente reconoce a Dios dentro nuestro. Y ahí quieren acercarse a Dios, quieren volver a la iglesia y dicen, sí, hay gente en la iglesia que está construyendo. Y se restaura la fe, se restaura la esperanza. Y empieza a reactivarse la caridad. Muy bien, muy bien. Y dice, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Él no es que no hacía nada malo, no. Hacía el bien, hacía el bien. Dice, nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo sabes que Jesús realmente existió? Y porque hubo personas que dieron testimonio de lo que Él hizo, de lo que Él dijo. Y se fue transmitiendo de generación en generación desde hace 2000 años. Y eso es lo que hace que nosotros podamos afirmar hoy, además de la fe, de que Cristo verdaderamente existió. De que tal vez nosotros podemos mirar otros dioses, los dioses griegos, y decir, y sí, pero ¿y dónde está ahí el registro histórico de que ese Dios se encarnó? Y nos damos cuenta que no es verdadero Dios. Solamente Cristo se encarnó, el único Dios que pisó la tierra verdaderamente. Si nosotros miramos los dioses, no sé, del budismo o miramos los dioses de alguna otra religión, ninguno verdaderamente se encarnó y vivió aquí en la tierra y partió la historia en dos. Y venció a la muerte y resucitó. Entonces ahí nos damos cuenta de que a través de este testimonio, de la tradición apostólica, nosotros creemos de que esto es verdad. Creemos de que Cristo existió. Creemos de que Él realmente hizo esto. Por el testimonio y por la fe. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. ¿Quiénes son los testigos del Señor hoy? Vos y yo. Y cada cristiano deberíamos de ser, escuchando el llamado y cumpliendo la misión. ¿Ves? Vemos, todo está relacionado, todo está unido, todo es lo mismo. Y dice, al final lo mataron colgándolo de un madero. Pero ahí no se acaba. Ahí no se acaba. La muerte no tiene la última palabra. Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. ¿Se dan cuenta cómo se repite? Esta misión no la empezó Dios, no la empezamos nosotros, la empezó Dios. Dios nos escogió por algún motivo para que hoy nosotros le llevemos, para que nosotros hoy demos testimonio y que la gente crea. No a todos. Hay gente que no entiende, hay gente que no sabe, hay gente que no cree. Pero nosotros sí. Entonces estamos llamados a actuar. Por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó. ¿Quiénes comen y beben con Él hoy después de que resucitó? Cada persona que asiste a la misa. Y cada persona que comulga come con Él. Y no solamente come con Él, sino le come a Él. Se hace uno con su cuerpo. ¿Cómo pueden poner algo por encima de la Eucaristía? ¿Qué puede ser más importante que la Eucaristía, que estar físicamente con Dios aquí en la tierra? Hacernos uno con Dios. No sé. Sinceramente me cuesta y me mueve todo. Y dice, nosotros somos testigos. A nosotros se nos mostró que comimos y bebimos con Él después de que resucitó entre los muertos. Nosotros hoy seguimos sentándonos a la mesa, comiendo y bebiendo con Él. Y nos dice, Él nos ordenó. No nos dijo si es que quieren o si no tienen vergüenza o si de por ahí tienen ganas así, más o menos. No. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos, y juez con mayúscula. ¿Por qué menciona juez con mayúscula? Porque esta potestad de juez en el Antiguo Testamento solamente la tenía Dios, esta de juez de vivos y muertos. Y también podían entender de forma muy humana los romanos, porque para ellos el juez máximo era el César. Y aquí le dicen, no es el César, es Jesucristo
vivo, juez de vivos y muertos. Y nos dice, a Él se refieren todos los profetas, dice en el 43. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Entonces, aquí hay un juicio. Hay gente que dice, no, no hay juicio. Si Dios es tan bueno, como alguien se puede condenar. Y Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios no va a torcer nuestra voluntad. Si nosotros decidimos vivir de forma que no nos interesa ser hijos suyos. Y le decimos, ¿sabes qué, papá? No. Vete vos. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor? Puede intentar de todas las formas hacernos cambiar de opinión. Pero si nosotros tomamos esa decisión en el momento del juicio, nos van a decir, ¿y vos qué elegiste en vida? Y yo elegí esto. Y bueno, hay un juicio. Entonces, y nos dice, a Él se refieren todos los profetas. Entonces ahí les da una referencia. Todos los profetas hablaron de Él. Para que quien cree en Él reciba por su nombre el perdón de los pecados. Entonces yo creo en Cristo, creo en su palabra, creo en su iglesia, creo en los sacramentos y me confieso. Y hago lo que tengo que hacer para volver a ese estado de gracia. Para que ese Espíritu Santo vuelva a obrar en su máxima potencia. Para que yo pueda entrar en el reino de los cielos y permanecer ahí. Y llevar ese reino a todos los rincones de la tierra. Todos. Y nos dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Con mayúscula nuevamente. Y dice, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y eso ocurre también hoy. Hay gente que a mí me tocó estar de misión. No recuerdo si fue en Yataití o en Santa Rosa de Lima. Que me tocó, estábamos un muchachito de 18 años, yo y una chica más. Y me dice, mira que en esa casa hay un pastor y se enoja. Y una vez quisimos venderle una rifa para un campamento y nos retó todito mal. Y yo le dije, no tengas miedo, vamos a conversar con él, vamos a orar con él y conversar. Y entonces ahí salió luego el pastor y me dice, no, y tal cosa, y vos sabés lo que dice, porque ustedes traen imágenes, voy a traer mi Biblia, lo que dice en Éxodo 20. Sí, le dije, sé lo que dice en Éxodo 20 y también sé lo que dice en Éxodo 25, pero si quiere traer su Biblia, adelante, trae su Biblia. Y bueno, Éxodo 20, no traerás imagen de nada en la tierra, lo que está... Y bueno, continúa. Y le dije, bueno, continúe por favor hojeando su Biblia hasta Éxodo 25, el mismo libro, en donde Dios le manda a hacer el arca de la alianza y le describe la imagen que va a tener de los ángeles y que se van a mirar y el tamaño. ¿Y cómo se explica eso? Y le dije, el problema no es la imagen, el problema es lo que uno hace con la imagen. Porque si fuera prohibida las imágenes, todas las imágenes, entonces Dios no iba a mandar a hacer una imagen. Y ahí él me dijo, y sí, pero vos sabés todos los milagros que ya sobraron y que yo ya vi sanaciones que sobraron en mi iglesia, me dice. Sí, le dije, y yo creo que realmente sobraron milagros porque Dios es misericordioso y porque Él derrama su gracia como Él quiere. Dios es omnipotente, Él puede derramar donde Él quiere y de la forma en la que Él quiera y en el momento en el que Él quiere. Porque nosotros en general, de forma ordinaria, recibimos el bautismo y después el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. En este caso dice que descendió el Espíritu Santo y después Pedro manda que se bauticen. Y vamos a entender por qué Pedro pide igual que se bauticen. Pero aquí lo importante es que Dios puede obrar de formas misteriosas. Dios puede obrar. No siempre lo hace, solamente a veces, pero Él tiene el poder de hacerlo y a veces lo hace porque quiere tocar los corazones y quiere que todos podamos entrar al reino. Y nos dice ahí, quedaron atónitos los creyentes que vinieron con Pedro y dijeron, ¿cómo puede ser? A los judíos, a los no judíos también, no éramos solamente nosotros. Y ahí dice, Dios regala y derrama. Esto es gratuito. Aquí no es que nosotros somos demasiado buenos y por eso Dios nos regala. No, Él es bueno.
Nosotros no merecemos esto. No es porque nosotros hagamos algo o dejemos de hacer. Simplemente porque nos ama. Y porque quiere que así sea nuestro amor. Entonces por eso nos regala el Espíritu Santo. Nos regala, es un don, es gratis. Es gratis. Nos regala su amor. Eso nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Capítulo 5, versículo 5. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor ha sido derramado en nuestros corazones, adentro, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces ese Espíritu de amor, ese Espíritu Santo vive dentro nuestro para que desde adentro nos empuje a amar, nos empuje a cumplir la misión. ¿Qué necesitamos? Disponibilidad. Necesitamos una actitud abierta a Dios, ponerle como prioridad uno. Y ahí vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. El poder y el amor por sobre todo. Y dice, y así era en el 46, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. No tenían más forma de no creer, no tenían forma de decir, no, Dios no derrama. Ahí estaban viendo como los otros hablaban en lenguas y le alababan a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días. Y aquí vemos de que le manda bautizar en el nombre de Jesucristo. Primero, ¿por qué les manda el bautismo en agua? Y ahí San Cirilo de Jerusalén nos ayuda. Y nos dice, como cada persona es de naturaleza doble, alma y cuerpo. Como la persona es de naturaleza doble, la purificación es también doble, dice. Una incorpórea para la parte incorpórea. Es decir, una parte que no tiene cuerpo para lo que no tiene cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y dice, el agua limpia el cuerpo. ¿El agua limpia el cuerpo? Bueno, una incorpórea para la parte incorpórea y la otra corporal para el cuerpo. Entonces, el agua limpia el cuerpo y el espíritu sella el alma. Para que podamos acercarnos a Dios teniendo un corazón rociado, dice. Rociado por el Espíritu Santo. Un corazón rociado por el Espíritu Santo y un cuerpo lavado con pureza de agua. Y después de la gracia del Espíritu, la Escritura dice que Pedro les ordenó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, para que habiendo nacido de nuevo el alma por la fe y el cuerpo también por el agua pueda participar de la gracia. Entonces, simple. ¿Por qué hay que bautizar en agua también? Porque somos cuerpo y alma, y a pesar de que el Espíritu ya descendió en un acto extraordinario de Dios, en una intervención que mencionan aquí de que Pedro puede comprender, en el comentario de la Biblia de Navarra, puede comprender el plan de salvación para judíos y paganos, que ese plan de salvación es el mismo, hizo falta una intervención especial de Dios. Entonces Dios tuvo que intervenir y dijo, bueno, para que Pedro entienda bien y crea, y todo esto que están aquí también, entonces voy a obrar, y él desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ahí se quedan atónitos, el bautismo en agua y en espíritu, ya dijimos por qué. Y aquí lo último llamativo para cerrar nuestra catequesis es que dice cómo negarles a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Ellos también recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice luego, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Y uno dice, ¿y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué pasó acá? Entonces ahí tenemos grandes santos. Tenemos a Basilio el Grande, que nos aclara y nos dice, bueno, decir en el nombre de Jesucristo es suficiente. Es suficiente para mencionar a la Trinidad. ¿Por qué? Y dice, no se deje engañar, porque el apóstol omite frecuentemente los nombres del Padre y del Espíritu Santo. No nos dejemos engañar porque omite al Padre y al Espíritu Santo, nos dice Basilio el Grande. Y dice,
cuando habla del bautismo. No imaginemos que por esto ha omitido la invocación de sus nombres. Y ahí da un ejemplo de lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Todos los bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, dice. Todos los bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Y Cristo, escuchamos hace rato que fue ungido por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo por el Padre. Y ahí está toda la Trinidad. Entonces, al ser bautizados en Cristo, somos revestidos en Cristo. Cristo fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo. Entonces ahí se menciona la Trinidad. San Ambrosio dice lo mismo. Mediante la unidad del nombre se completa el misterio. Si decimos Cristo, habemos designado al mismo tiempo a Dios Padre, por quien el Hijo fue ungido, y el Hijo que él mismo fue ungido, y al Espíritu Santo con quien fue ungido. Porque está escrito Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Eso fue lo que leímos hoy. Entonces, de esta forma se menciona la Trinidad. Y ahí queda todo explicado. Todo bastante claro. Espero que hasta este momento. Entonces, iniciamos nosotros esta catequesis explicando la identidad del laico, la misión del laico. Nosotros ya conocemos nuestras 5 herramientas para crecer en la fe: lectura y meditación de la palabra de Dios, oración y ayuno, sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, una comunidad que nos acerque a Dios y finalmente la caridad, ese amor puesto en obras. Entonces, esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Nuestra misión es estar con Jesús y anunciar el Evangelio con palabras y con obras. Identidad, hijos de Dios. Misión, estar con Jesús. Estar con Jesús. Y no me canso de repetir, estar con Jesús, esa es la misión. Después es salir a predicar. Y aquí vemos cómo Pedro hizo eso. Cómo Pedro escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del Espíritu Santo y se fue a Cesarea. Ahí vemos la actitud de Cornelio, que toma la palabra de Pedro como realmente Dios que le está hablando y escucha todo, no solamente lo que le gusta, escucha todo. Y Pedro anuncia a Cristo que nosotros somos testigos, que a nosotros nos eligió, y a vos y yo, a nosotros y a cada cristiano nos eligió hoy y nos llamó. Siempre conscientes de que en algún momento vamos a rendir cuenta de nuestros actos de amor y que en la medida en la que nosotros amemos vamos a llegar tranquilos a ese día del juicio. Vamos a inclusive esperar ese día del juicio para decir: Señor, ya quiero llegar junto a vos. Ya quiero llegar junto a vos. Y no porque no quiera vivir, sino porque quiero estar contigo. Y entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo desciende, cómo el Espíritu Santo obra y cómo el Espíritu Santo es el que guía. Como el que le guió a Pedro, le guió a Cornelio, ahora le guía a ellos. Y este 2020 que estamos todavía antes que se acabe, el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Lo único que necesita es un corazón dispuesto, un corazón humilde. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este lunes, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos, te damos gracias por la vida, otro día más que nos regalas, por cada bendición, por cada dificultad, porque de ella podemos aprender, crecer, madurar. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Envíalos, Señor, te rogamos. Te pido que cada palabra que se pronunció quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón, con el fuego del Espíritu Santo que nos empuje a amar. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para cada cristiano de cómo responder al Espíritu Santo y permanecer fiel a Cristo hasta el final, de pie en la cruz y después de ella.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más. Muchas gracias por su paciencia, por su presencia, por su perseverancia. Les invito a darle me gusta, a compartir, a difundir y por sobre todo a vivir estas enseñanzas. Y de esa forma podamos encontrarnos todos arriba un día en el cielo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Adiós.